Hola, muy buenas, soy el Dr. Sheldon Cooper, bienvenidos a Diversión con Banderas. Hola, muy buenas, soy Samuel Fukui, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una nueva sección para el canal que espero, si puedo cumplir con mi objetivo, que sea periódica. No sé si semanalmente o quincenalmente, pero la idea es ir desarrollándola durante el tiempo, poco a poco. Coger pequeños temas y hacer unos cuantos vídeos. Los que me seguís más de cerca, seguramente este nombre, Destripando el Diseño, os resultará familiar. Destripando el Diseño es el nombre de la sección que vamos a ver a partir de ahora aquí, y es también una sección que hacía antes en Portal Game Over, el podcast sobre videojuegos en el que colaboro mensualmente con una sección. Pues bien, ya tenía hace tiempo rondando la cabeza la idea de coger esa sección y trasladarla a un formato audiovisual, es decir, utilizar el recurso audiovisual para reforzar ciertas ideas o explicar conceptos de una forma más clara. Y además un poco incluso extender el tema, porque a veces en la radio pues te quedas con poco tiempo. Me pareció buena idea, hacía tiempo que rondaba la cabeza hacerlo, no sabía bien cómo enfocarlo, así que bueno, en este primer episodio lo que haremos será explicar las bases de lo que es el diseño y lo que hace un diseñador, y en siguientes episodios ya iremos profundizando en temas de diseño sobre videojuegos. Y empiezo por lo que creo que es más básico y necesario conocer y que quede claro: ¿qué es el diseño? Una pregunta que ya no solo se puede responder desde el punto de vista del videojuego, sino creo que también se puede aplicar a cualquier otra disciplina. Probablemente haya muchas respuestas a la pregunta ¿qué es el diseño? ¿De acuerdo? Esta es una de las respuestas, al menos personal, que yo creo que es bastante válida y que es bastante entendible. Mi punto de partida es cuando tenemos un problema, una idea o una necesidad. Es decir, tenemos que resolver algo. Entonces entra en juego el diseño. El diseño es una herramienta que nos ayuda a llegar a la solución, a aquello que nos va a resolver ese problema, que nos va a dar una solución para aquella idea o que nos va a resolver aquella necesidad. Entonces, el diseño no es más que eso, es una herramienta. Es decir, es un concepto de muchas disciplinas que al final se aplican para que aquello que tú quieres resolver se resuelva de una forma u otra. Así pues, el diseño en la moda textil sería una cosa, el diseño en videojuegos es otra, el diseño en la arquitectura es otra cosa, pero al final todo se engloba en lo mismo. Es decir, tienes una idea, tienes un problema, tienes una solución, aplicas el diseño de una forma u otra, ahora lo veremos, y al final llegas a una solución. Para aplicar pues correctamente el diseño en videojuegos hay que saber a dónde queremos llegar, dónde está aquella solución que comentábamos ahora mismo. Pues bien, el punto de partida sería que un videojuego, a la hora de diseñarlo, tiene que ser divertido, tiene que cumplir una tarea, una función de entretenimiento, tiene que ser comprensible, el jugador tiene que entender qué está pasando, tiene que entender la historia, tiene que entender los controles, tiene que entender los menús, y finalmente tiene que tener un objetivo. El jugador tiene que saber hacia dónde va, cuál es la recompensa final, cuál es el motivo de estar jugando a ese videojuego, dónde ha de llegar, dónde avanza. Entonces esos son los tres puntos en el que el diseño de videojuegos se aplica a la hora de diseñar un videojuego. Así pues, una vez ya sabemos cuál es el objetivo del diseño en un videojuego, vamos a ver qué cualidades tiene que tener un diseñador para poder llegar a desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Estas solo son algunas de las cualidades que yo creo que un buen diseñador tendría que tener. Por supuesto, tiene que ser un buen comunicador, tiene que saber explicarse bien, tiene que saber hacerse entender. Puede ser una persona que trabaje sola y que no tenga esa necesidad, pero eso siempre ayuda, porque normalmente siempre un diseñador va a trabajar con un equipo, va a trabajar junto a más gente, y entonces a la hora de diseñar y llegar a unas conclusiones y de tener especificado unas mecánicas, pues eso luego los demás miembros del equipo han de entenderlo, porque lo que uno tiene en la cabeza normalmente no coincide con lo que otro tiene en la cabeza, por mucho que lo expliques verbalmente. Entonces hay que saber explicarlo muy bien, ahí es donde viene sobre todo la labor de la documentación por parte del diseñador, y también en las reuniones o a la hora de saber poner buenos ejemplos. Es decir, la comunicación es importante, es básica para que todo el mundo entienda cuál es la idea, cuál es la mecánica que se quiere implementar y cuál es el objetivo al que se quiere llegar. Por supuesto, también hay que ser una persona creativa, o al menos eso ayuda muchísimo. Puede ser también una persona bastante técnica, eso siempre suma puntos, pero sobre todo que sea una persona creativa, que sepa ver más allá, es decir, una persona que cuando juega un juego sepa leer lo que hay detrás, sepa leer cuál es el objetivo, sepa también pensar fuera de la caja, ¿no? Eso que se dice thinking outside the box,
intentar tener ideas nuevas. Es muy difícil hoy día tener ideas nuevas porque está todo inventado, pero se pueden coger elementos de aquí y de allá y con eso hacer algo nuevo. Entonces, ser una persona creativa, no bloquearte a la hora de idear soluciones, ¿no? Es lo que hemos dicho que es el objetivo del diseño, hay que llegar a una solución, pues a la hora de llegar a esa solución, cuanto más creativo sea uno, mejor diseñador seguramente será. Y esto es muy importante, el último punto, porque a veces se pasa desapercibido y se cree que el diseñador decide las cosas porque sí, porque le apetece, porque cree que es lo mejor. Vale. Sí, no. Es decir, un diseñador lo que tiene que hacer es llegar a una conclusión y poder justificarla. Es decir, un diseñador no puede decir que una mecánica de un juego va a ser esta porque le apetece. Ha de tener bien claro si esa mecánica es ideal para el target al que van, para el género al que están utilizando, si es factible dentro de los recursos de producción que tienen, si va a ser suficientemente divertida, se ha de plantear los problemas que pueden surgir a raíz de sus decisiones y, en definitiva, tiene que saber el porqué de las cosas. Eso es muy importante. Yo siempre se lo digo a mis alumnos que no es solo decidir o hacer cosas, sino saber el por qué las haces. Es decir, a la hora de tomar una decisión, saber el por qué y poder justificarlo y poder dar un discurso en el que tú puedas decirle a alguien, no, mira, esto no lo hacemos por esto, y esto sí, por esto. Al final, eso es lo que un buen diseñador tiene que llegar a saber hacer. Y finalmente quiero acabar con el trabajo que desarrolla un diseñador. Hemos hablado de qué es el diseño, de qué características tiene que tener un diseñador, de qué objetivos tiene ese diseño, y ahora vamos a explicar qué tareas tiene que hacer ese diseñador en su día a día. Porque muchas veces se cree que el diseñador es el director del juego, o se cree que es el que crea la historia, o el que maneja el cotarro, digamos. Y a veces es así, pero muchas otras veces no. Es decir, sobre todo en estudios grandes, el diseñador es como decía al principio, es una herramienta, es un mecanismo para que las cosas funcionen, pero no tiene por qué ser el que crea todo ese juego. Normalmente suele venir eso de las altas esferas, de gente que ha decidido que hay una oportunidad de hacer un tipo de juego que tendrá posibilidades de ser exitoso en un mercado y que ha hecho un estudio, etcétera, etcétera. Y luego te traen la idea y te dicen, vale, ahora eso hay que diseñarlo, hay que darle forma, hay que hacer que eso funcione y sea divertido. Vale, entonces esas son las tareas que tiene el diseñador. Para empezar, como número uno, tiene que hacer la documentación. Tiene que dejar escrito y explicar por qué las cosas son de una manera, por qué funcionan como funcionan, y qué cosas se van a añadir y qué cosas hay que hacer. Entonces eso es muy importante porque a veces en un desarrollo hay gente que sale de ese desarrollo, se va de la empresa, entra gente nueva, entonces la gente nueva ha de saber qué tiene que hacer. Entonces que la documentación esté al día es una tarea constante, no es una cosa que se hace al principio y luego se deja, sino que a medida que se hacen cambios la documentación se va actualizando, y es importante que un buen diseñador le dedique tiempo a que la documentación esté clara y sea concisa y sea precisa y todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Otra tarea que tiene que hacer es desarrollar las mecánicas y las dinámicas. Habrá un episodio explicando exactamente qué son las mecánicas y las dinámicas, pero bueno, estos digamos que son lo que hace el jugador, ¿de acuerdo? Es decir, el jugador puede saltar, puede disparar, vale, puede saltar, pero ¿cuánta altura puede saltar? Puede disparar, vale, pero ¿cuántas armas tiene a su disposición? ¿Tiene un máximo de armas que puede llevar al mismo tiempo o no? ¿Tiene regeneración de vida o no? Ese tipo de cosas son lo que al final se crea en unas mecánicas y generan unas dinámicas de cara al usuario. También a veces el diseñador es habitual que desarrolle temas de workflow, es decir, de funcionamiento de la interface, de menús, de el sentido que tiene ir de una pantalla a otra, qué información hay que enseñar en cada pantalla, pues el típico inventario, por ejemplo, qué puedes hacer en un inventario, qué elementos puedes equiparte. El workflow, en definitiva, es el proceso en el que se desarrolla un contexto, ¿no? Entonces, en este caso, pues serían los menús, la interface. También habrá un episodio sobre interface, que es un tema que me gusta mucho. Normalmente hay una persona, o suele haber, o es recomendable, que sea un diseñador gráfico o un ilustrador que se dedique a hacer la interface bonita y entendible. Pero lo ideal es trabajar con el diseñador para que al final la información que el diseñador quiere que aparezca y cómo quiere que aparezca el artista, pues al final los dos trabajen juntos. Otra cosa que se suele hacer es diseño de niveles. Ahí a veces se especializa ese trabajo, es decir, en empresas grandes, de nuevo, suele ser una persona dedicada a hacer niveles, en el que pues se dedica a poner los elementos
en ese nivel, por dónde ha de ir el personaje, si el personaje tiene varios caminos, por dónde aparecen los enemigos, los power-ups o los ítems donde aparecen, si tienen respawn, si no tienen respawn, ese tipo de cosas. Entonces, en estudios grandes, como digo, el diseñador de niveles suele ser un encargado que solo hace niveles y el diseñador de juego es otro. Pero a veces en estudios medianos y pequeños suele ser la misma persona. Luego también el comportamiento de los enemigos y en definitiva de todos los elementos que aparecen en pantalla. Decía ahora en cuanto a los niveles que hay que decir dónde aparecen los enemigos, cada cuánto, los power-ups, pues eso es el comportamiento del juego, es decir, la lógica que hay detrás del juego para que el programador la aplique. Si cuando un personaje habla con otro tiene varias respuestas o no, si esa respuesta a qué cinemática le lleva, si esa cinemática luego ha de cargar un mapa nuevo o un menú, toda esa lógica al final también es parte de la tarea y de la responsabilidad del diseñador. Y como elemento final, pues los elementos, ¿no? Decir qué elementos aparecen, qué coste van a tener, si, por ejemplo, decir, hay tantos personajes, qué animaciones van a tener esos personajes. Si normalmente allí hay un factor de producción, de dinero, ¿no? Que restringe lo que un diseñador querría hacer, pero bueno, hay que hacer un compromiso entre lo que quedaría bien y lo que uno quiere y lo que se puede llegar a hacer. En ese aspecto, como digo, y repito, los elementos son, pues eso, las animaciones, son los enemigos, son las armas, son los elementos, todo lo que aparece en pantalla tiene que tener, al final, detrás, una explicación de qué hacen, de cada cuánto aparecen, de quién hace esa tarea, de si esa tarea es en 2D, es en 3D, si tiene animaciones relacionadas, si se ha de cargar aquí, se ha de cargar allá. Ahí sí que ya es un punto en el que se ha de hablar con la parte técnica, se ha de hablar con los programadores y llegar a un consenso también. En este aspecto quiero recalcar ya como un punto final y a cabo que es importante que un diseñador sepa también de arte, sepa también de programación, sepa cosas técnicas, sepa de producción, sepa de marketing. Yo creo que es un valor añadido que se agradece. No es obligatorio, obviamente, no es algo que te vayan a pedir si quieres ser diseñador de videojuegos, pero es algo que se agradece y que se tiene en cuenta, dado que es un valor añadido que un diseñador pues, puede aportar a un proyecto. Y hasta aquí el primer episodio, iré perfeccionando y mejorando el formato, se acepta cualquier tipo de sugerencia que queráis hacerme, espero que os haya gustado y estad atentos que, pues eso, cada semana o cada 2 semanas habrá un nuevo Destripando el Diseño. Para el siguiente capítulo empezaré con los tutoriales, os explicaré qué tipos de tutoriales existen y cómo se suelen plantear a la hora de diseñarlos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.